Hola amigos, bienvenidos al tercer día de cómo emprender con éxito en tiempos de crisis. Hemos tenido 2 días espectaculares, creo que lo hemos disfrutado. Sobre todo han sido 2 días con full energía, con full emoción, con full actitud. Hemos visto cómo debemos enfocarnos en lo positivo y no en lo negativo, en enfocarnos realmente en las oportunidades que se nos presentan día a día, en que debemos tener una actitud positiva constantemente y que obviamente las emociones están presentes a diario y debemos conectarnos de manera positiva, sacarles el máximo provecho a esas emociones y reconocerlas. Hoy vamos a hablar de algo clave que es el entorno. El entorno es simplemente el medio donde nos desenvolvemos día a día. Está el entorno familiar, el entorno de amigos, el entorno deportivo, etc. Pero dentro de todos esos diferentes entornos está ese entorno que es el primer círculo. Es el entorno de aquellas personas que son las que tienen mayor influencia en nosotros. Es donde está ese grupo de personas que nos influyen directamente, donde incluso sus emociones nos afectan. Pero lo interesante es que ese entorno nosotros podemos influir, nosotros podemos afectarlo de manera positiva. Es la familia, los amigos, tu equipo, la línea de patrocinio. Es ese grupo de personas con las cuales estamos constantemente, con las que interactuamos. El segundo entorno que hay es el entorno aquel donde nosotros no tenemos control. País, ciudad, es donde ocurren situaciones y nosotros no podemos afectar o influir sobre esa situación. Lo interesante es que hay que adaptarse a eso. Pero al final depende de las acciones de cada uno de nosotros, cómo nosotros manejamos las diferentes situaciones del día a día. Una de las cosas del entorno número 1 del primer círculo es que ellos tienen una capacidad increíble de influenciarnos a cada uno. Y eso, una de las cosas que tiene que ver son las emociones. O sea, si el entorno, por ejemplo, mi familia o mi pareja no se conecta de manera correcta con una emoción, la rabia, por ejemplo, eso me afecta a mí. Lo interesante es que si yo aprendo a manejar las diferentes emociones, a reconocerlas, yo puedo influir sobre esa persona a que maneje de manera positiva esa emoción, sacarlo de ese estado y traerlo al estado correcto. Eso incluye, por ejemplo, también el equipo en nuestro negocio. Si tengo un equipo o un miembro del equipo en la cual el miedo es la que lo maneja y el miedo no lo deja fluir, el miedo no lo deja progresar en el negocio, el miedo no lo deja emprender de manera profesional, de manera constante, con fuerza, con energía, y yo permito que el miedo de esa persona influya sobre mi negocio, yo puedo afectarme de manera negativa. Pero imagínense si yo sé manejar el miedo, yo como tengo una capacidad de influencia sobre esa persona y yo le digo a esa persona que el miedo lo puede ayudar a sacar las cualidades, las habilidades, que debe educarse, que debe investigar, y yo lo saco de esa zona de miedo porque yo tengo un nivel de influencia sobre él, porque es mi primer entorno. Imagínense lo que puede pasar con el negocio de esa persona, con la vida de esa persona. Entonces es bien importante que tengamos claro que hay dos entornos: uno en el cual no tenemos control, el otro sobre el cual sí tenemos control, y es un tipo de influencia que va y viene, me influye, pero yo puedo influir. Y es bien importante que en nuestro negocio tengamos la capacidad de influir de manera positiva sobre ese primer entorno, porque si yo soy una persona con una buena actitud y transmito esa buena actitud sobre mi primer entorno, sobre mi primer círculo, obviamente yo puedo comenzar a acelerar los ritmos o sacar de esa zona de confort a mi equipo y llevarlo a una zona de producción, una zona de efectividad, una zona positiva. Entonces vamos a estar claros allí sobre eso. Imagínate que tenemos un campo de fuerza, ¿sí? Teniendo claro que hay dos tipos de entorno. Uno es el entorno, como lo decíamos anteriormente, que tiene un nivel de influencia sobre mí, pero yo tengo un nivel de influencia sobre él. La influencia va y viene. Y está el otro entorno, que es aquel entorno en el cual yo no tengo
influencia, vamos a decirlo de esa manera. Donde pase lo que pase, las cosas siguen ocurriendo. Donde haga lo que haga yo, eso sigue ocurriendo. Al final, mi éxito depende de mis acciones. Lo importante que debemos tener presentes es que debemos tener una fortaleza mental. Una fortaleza mental la cual genere una especie de campo de fuerza. Obviamente esa fortaleza mental también va de la mano con la fortaleza espiritual. Debemos unir ese tipo de fortalezas. Debemos desarrollar ese tipo de fortalezas. ¿Qué es la fortaleza mental? Es simplemente cuando estamos claros de lo que queremos, cuando estamos decididos, cuando accionamos, cuando tenemos la actitud correcta, nosotros generamos una fortaleza mental que no importa lo que te diga este entorno, que es el que no controlamos, si son mensajes negativos, sea lo que sea, tenemos una fortaleza mental tan poderosa que esto no me afecta. Lo otro es la fortaleza espiritual. Obviamente hay un poder, hay una fuerza, una energía superior y siempre debemos estar conectados con esa energía, con esa fortaleza. Ese es el tipo de fortaleza que viene de adentro hacia afuera. Es la fortaleza espiritual cuando te da la fuerza y te saca de esos estados que muchas veces caemos, donde no queremos hacer absolutamente nada, donde simplemente nos dejamos influenciar tanto de este entorno negativamente, que la fortaleza espiritual saca lo mejor de nosotros. Lo interesante es que la fortaleza mental y la fortaleza espiritual también tiene que ver con el entorno que está acá, que es el primer círculo. Porque imagínate que tú tienes a tu familia que te dice que no puedes, que no se puede, que la crisis, que la economía, que lo que tú quieras. Y está ese bombardeo constante que está al lado tuyo. Y si tú no tienes la fortaleza mental para soportar eso, si tú no estás claro en lo que quieres, si tú no tienes la actitud, la decisión, la energía, obviamente te va a afectar. Pero también si no tienes la fortaleza espiritual, también te va a afectar. Lo interesante es que cuando tenemos o desarrollamos la fortaleza mental y la fortaleza espiritual, creamos una especie de campo, una especie de campo de fuerza. Imagínate eso, imagínate un campo de fuerza que lo generamos. Tengo una fortaleza mental, la cual se genera porque estoy claro en lo que yo quiero, donde yo me educo, donde yo estoy decidido, donde tengo la mejor actitud, donde estoy conectado con mis emociones, me conecto con esas creencias potenciadoras, las identifico, y está esa fortaleza espiritual donde yo estoy conectado con esa energía superior. Nos genera ese campo de fuerza. Lo interesante es que ese campo de fuerza no va a permitir que este entorno me afecte de manera negativa. Pero lo interesante del campo de fuerza es que es un campo de fuerza que atrae. Imagínate eso, es un campo de fuerza que atrae, donde el entorno de mi primer círculo, que quizás me afecta de manera negativa, yo tengo la capacidad de que si tengo mi fortaleza mental al 100% y mi fortaleza espiritual, yo tengo la capacidad de atraerlos, de influenciarlos de manera positiva para que ellos tengan un cambio positivo. Y yo atraerlos y yo colocarlo debajo de mi campo de fuerza. Donde gracias a ese campo de fuerza ellos también no van a recibir esos mensajes negativos que vienen de afuera. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que el entorno es un vaivén. El entorno nos influencia de forma espectacular o de manera negativa. Al final todo depende de nosotros, todo depende de ti, todo depende de lo que queramos, todo depende de la fortaleza mental que desarrollemos, todo depende de la fortaleza espiritual que desarrollemos en el camino, y de esa forma los cambios van a venir de adentro y podemos influenciar a ese primer círculo y cambiarlo. Podemos tener una influencia positiva sobre tu equipo, sobre tu negocio, sobre tus amigos, sobre la familia. Entonces la invitación es a eso. Vamos a accionar, vamos a tener esa fortaleza, vamos a influir siempre de forma positiva, con fuerza, con energía, con actitud. Entonces vamos con todo y para adelante.